Saludos mis amigos y muy bienvenidos a nuestro canal Revelación TV 2020. Este es el tercer video de la serie de estudios especiales que estamos compartiendo con ustedes. Hoy comenzamos a ver el significado del número 666 y la marca de la bestia según nos lo explica la Biblia. También veremos si la vacuna de la cual se habla contra el COVID-19 es un procedimiento científico o espiritual. Saludos queridos amigos, una vez más con ustedes para lanzarnos a nuestra tercera aventura, el tercer video, en el cual nos hemos propuesto investigar un tema de tanta actualidad y de tanta preocupación por personas sinceras, como el hecho de que a través de la vacunación contra el virus se vaya a insertar el número 666 del cual nos habla la Biblia. Eso nos llevó en videos anteriores a colocarnos en el capítulo 13 de este libro, el último de la Biblia, para investigar qué es lo que quiere decir. No podemos irnos a un solo versículo si no leemos el contexto, o sea, lo que va adelante, para poder entender a qué se está refiriendo. Allí nos encontramos dos personajes. Uno de ellos, al cual se denomina como el dragón, y el otro, la bestia. La pregunta es realmente qué significa. Bueno, no perdimos tiempo en el video anterior y estuvimos analizando con textos del capítulo anterior, capítulo 12 de Apocalipsis, que el dragón es Satanás, dice el diablo o Satanás. Así que el dragón dice allí que le da poder a la bestia, es decir, que Satanás le da poder a una entidad que es la que maneja todos los detalles del capítulo 13 en una gran parte. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿qué representa la bestia? Algunos han creído que la bestia es o se refería al emperador romano Nerón. Ahora bien, lo que nos interesa no es el detalle de la historia, sino que no puede ser Nerón. Voy a decir por qué. Porque Nerón, él no dominó durante 1260 días. Claro, ni años, porque es imposible que un hombre viva 1260 años, pero si lo vamos al sentido literal o real, 1260 días son 3 años y medio, y realmente el gobierno y la persecución dura de su férrea monarquía llevó a Nerón a gobernar poco más de 13 años y unos 8 meses según la historia nos registra. También hay otro error que ha llegado a ser muy popular y se menciona: la bestia es el Papa Francisco. Permítame decirle que ese tampoco es el concepto correcto, porque la bestia no puede ser una persona. Al fin y al cabo, una persona, por muchos años que viva, va a morir, mientras que está hablando de un poder que se va a perpetuar hasta la venida de Cristo, porque nos dice la palabra que el Señor matará a ese poder con el resplandor de su venida, de la de Cristo. Por lo tanto, no podemos pensar en que sea una persona. No puede ser el Papa Francisco. Es que realmente la bestia no es una persona, es más bien una entidad en la cual han estado muchas personas. Estamos hablando de una entidad que debe llenar muchos requisitos proféticos. Así que de hecho vamos a pasar directamente a entender esto. Daniel ve surgir 4 bestias, 4 monstruos raros. Uno era un león con alas de águila, pero iba a ser sucedido por otra bestia, era un oso. Luego aparece un tercer animal, un extraño animal, un leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas a la espalda. Ahora bien, llegamos a la cuarta bestia. Bien, leamos el texto en Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8, y nos dice así: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche,
He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente que todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Pues bien, ya hemos estado diciendo que los cuernos representan reinos o reyes, poderes. Ahí en el capítulo 7 puedes encontrar esa referencia que lo describe o lo identifica. Bueno, hay que analizar un poquito la historia y darnos cuenta que sucedió. Roma llegó a sentirse tanto allí en la opulencia que los grandes generales se entregaron a la molicie, a la comodidad, hasta que al fin, en el año 476 de la era cristiana, Odoacro, que era el jefe de la tribu de los Érulos, llegó a ponerle punto final a lo que quedó del Imperio Romano, venciendo a Rómulo Augustulo. El hecho de que en la cabeza de esa bestia rara hubiera 10 cuernos representan 10 reinos. O la historia se encarga de decirte que precisamente los bárbaros fueron dividiéndose a Roma que ya cubría a Europa casi en su generalidad, y ellos fueron dividiéndose a Roma de tal manera que estos 10 reinos que ustedes pueden ver en pantalla se fueron asignando propiamente regiones de Roma que llegarían a ser al fin y al cabo los países que hoy forman Europa. Bajo el Imperio Romano, ahora más tarde los bárbaros fueron dividiendo. Ahora bien, es interesante porque dice que ahora aparece un cuerno pequeño, un cuerno número 11. Pero este cuernito empieza a levantarse insignificante, pero va creciendo al punto que al irrumpir él en la testa de aquel horrible animal romano, 3 de los 10 cuernos cae. Y entonces ve que en el lugar de esos 3, aquel cuerno crece, pero que tiene algo interesante. Aquel cuerno tiene 2 elementos diferentes a los demás. Él lo hace único. Tiene ojos y tiene boca, que habla grandezas, dice así el capítulo 7 de Daniel. Ahora, cuando decimos que tiene ojos, nosotros tenemos que empezar a interpretar qué quiere decir que tenga ojos que los demás no tenían. Bueno, en primer lugar entendamos que si era un cuerno, era porque era un poder. Era un poder como un reino que se levanta, pero que al tener ojos es porque tiene visión. Y en un sentido profético, tener ojos quiere decir tener visión espiritual. Por lo tanto, no hay dudas que este poder que se habría de levantar tiene no solamente poderes políticos, sino también religiosos. Hay algo espiritual, un poder político religioso. Y el hecho de que tenga boca es porque habla y se hace escuchar. Es decir, tiene poder para hablar. Es alguien a quien cuando se habla hay que obedecerle. Es una cosa importante. Pero bien, ¿por qué caen 3? ¿Por qué caen 3 cuernos delante de él? Quiero decir que al surgir aquel cuernito número 11, hay 3 cuernos que caen para darle lugar, poder a ese cuerno que llamaríamos el cuerno pequeño, como dice la Biblia, o el cuerno número 11. Entiendas esto. Primero, para ello tenemos que ir un poquito a la historia. Ahí en el siglo IV de la era cristiana, hubo un obispo en Alejandría, ahí en el norte de África. Este hombre se llamó Arrio. Y Arrio comenzó a enseñar una doctrina extraña para la iglesia cristiana. Comenzó a enseñar
que Cristo, el Hijo de Dios, era un ser creado por el Padre, la primera criatura, por lo tanto no era divina, y esto creó un problema serio. Realmente yo soy de los que creo en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo que Él es Dios, como lo es el Padre y lo es el Espíritu Santo. Pero Él empezó a enseñar este error, y eso trajo por consiguiente que más tarde en el concilio de Nicea, en el año 325, se reuniera la iglesia y reconocieran o consideraran como herética la doctrina de Arrio. Pero lo grande es que la doctrina de Arrio comenzó a propagarse entre las tribus que ya se habían más tarde dividido a Roma. Estos reinos eran los érulos, vándalos y ostrogodos, que llegaron a ser reinos arrianos y que al fin esto creó dentro del cristianismo una situación. Había que erradicarlo, y como en aquel tiempo las cosas se resolvían a la fuerza, hicieron algo contrario a lo que Cristo enseña, pero lo hicieron, y así dice la historia, que arremetió el resto del cristianismo con armas contra aquella gente arriana, y el resultado fue que fueron vencidos esos tres reinos arrianos. Así que qué bien vemos que hay un poder político religioso que comienza a levantarse, y a su salida pues caen tres de aquellos reinos. Pero vamos a entrar un poquito en la labor que habría de hacer aquel cuerno pequeño. En Daniel capítulo 7, versículo 25, nos dice de esta manera: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados, se refiere a los santos del Altísimo, hasta tiempos y medio tiempo. Ya nosotros hemos estudiado que esto quiere decir 1260 días o años, sino que también dice allí que hablaría palabras contra el Altísimo. Quizá lo primero que nosotros pensamos es lo siguiente: ¿a qué se refiere? ¿Será acaso un reino ateo? ¿Será el comunismo internacional, el ateísmo, el darwinismo? Noten esto, amigos: el peor daño que se le hace al cristianismo no lo hace el ateísmo, sino aquellos que, diciendo ser cristianos, no actúan como Cristo quiere que se actúe. ¿No les parece lógico? Ahora, hay que analizar que hablar contra el Altísimo también habla de obras de blasfemia. ¿Qué cosa es blasfemia? Bueno, según la Biblia, la blasfemia es que un ser humano ocupe el lugar de Dios, o que se haga sentir, el que se haga entender como que Él es Dios y que tiene las facultades que tiene Dios. Nosotros podemos tener cualidades de Dios, como por ejemplo la bondad, el amor, etc., hasta donde Dios nos pueda ayudar. Hasta donde nosotros nos dejemos que Dios nos ayude, digo mejor. Pero los poderes de Dios son los que no podemos tener nosotros, porque Él es soberano, Él es Dios, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros somos el objeto de la salvación que Él nos da. Pero vamos a ver que hay aquí que este poder es capaz de decir que Él tiene los poderes que tiene Dios en cuanto a esto. Queridos, con un profundo respeto a mis amados hermanos en Cristo que me están escuchando, pero que estamos necesitando ya saber cosas que nos van a preparar para el fin que va a venir ya, que ya está viniendo. No esperemos que venga otro coronavirus. Esto viene de diferentes formas, pero estamos ya entrando al túnel final de las profecías, y quisiéramos con respeto leer algunas cosas tales como la que vamos a encontrar aquí en pantalla. Yo estoy leyendo aquí algo que tomé de una obra enciclopédica que fue escrita por un gran teólogo católico del siglo XVIII, y él, elogiando el poder que el Papa tiene, dijo lo siguiente: el Papa es de una dignidad tan grande y es tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. El Papa está coronado con una triple corona como Rey del cielo, de la tierra
y de las regiones inferiores. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes. Tiene plenitud de poder. A él le ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. Dice acá, el Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar aún las leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, y actúa como virregente, o sea, junto con Dios, sobre la tierra y con el más amplio poder de atar y soltar sus ovejas. Y concluye, cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso también su vicario, con tal que no haga nada contrario a la fe. Esto es una traducción que se tomó de la Papa Segunda Pronta Biblioteca, y ahí aparecen los datos de dónde es que procede este punto. Para mí, mis queridos, es muy preocupante, porque conozco tanta gente linda y sincera que son cristianos de verdad. Yo tengo amigos que han sido cristianos de verdad, católicos, así como los he conocido de otras denominaciones cristianas, que me han dado ejemplo a mí de piedad. Pero una cosa no es, mis amigos, que nosotros vivamos con la piedad que Dios quiere que vivamos, a que no miremos claramente ciertos acontecimientos proféticos que nos hacen ver que nuestra relación debe ser con Dios, primeramente, antes que con los hombres. Inclusive aquí se está mencionando, y lo leímos, que el Papa es considerado, y eso hasta el día de hoy, cabeza de la iglesia. Para mí esto es un poquito difícil de aceptar, yo diría imposible de aceptar, porque ya yo sé quién es la cabeza de la iglesia. Si leemos en Efesios capítulo 5, allí lo vamos a ver en el versículo 23, dice ahí el apóstol San Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él su Salvador. Pues bien, mis amigos, el tiempo se nos ha acabado y hay que terminar ya. Estos videos deben ser cortos, pero les prometemos que el video cuarto, el que viene, vamos a analizar qué es la marca de la bestia y qué cosa es el número 666. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esto? ¿Es algo que nos atañe? Que Dios los bendiga, los mantenga en salud, cuídense en medio de esta epidemia y que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Hasta pronto.